Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos a mi podcast Joan Staff. Vengo directamente desde el canal de YouTube Opinión y Pensamiento, desde mi canal de música en YouTube Joan Contreras. Allí encuentras mucha información acerca de mí, de los temas y bueno, de la música que hago si te interesa hacerlo. Hoy seguimos con la serie de la rebelión de los santos en esta segunda parte que yo he titulado La guerra sobre los santos. Así que, bienvenido, querido amigo. Muy bien, ¿están listos? Venga. John Stuff Podcast. Cuando los santos se rebelan ante las dinámicas dañinas del mundo y el sistema que adoctrina a las gentes, necesariamente hay fricción, porque hay fuerzas opuestas que se encuentran. Los santos han sido apartados para un fin. ¿Y cuál es el fin? Enviar un mensaje al mundo, dar un mensaje a las personas, o como llamaremos más adelante, a los muertos vivientes. Los santos tienen un mensaje que dar, tienen que hacer algo y lo que van a hacer necesariamente generará fricción. Porque hay opuestas que se encuentran. La rebelión de los santos, del escuadrón de los hijos de Dios, se debe levantar y pronunciarse y vivir en contra de los sistemas adoctrinantes, ideologizados y relativistas del mundo, a partir de la forma revolucionaria como piensan, viven y actúan. Y chocarán con otra fuerza muy opuesta a ellos, y es una cantidad de ideologías y de relativismo que tiene dominado a un grupo de muertos vivientes. Jesús nos capacita como los santos para rebelarnos sin las armas que usa el mundo. La rebelión de los santos consiste en armas más letales que una metralleta, que un puesto político o una influencia económica. Las armas con las que Dios equipa a sus santos, a su pueblo, son aquellas que destruyen la oscuridad desde adentro. Jesús advierte que esta rebelión debe ser profunda y no superficial. Para combatir un sistema corrupto hay que atacar el sistema moral. Para combatir la maldad del hombre hay que atacar el pecado. Para combatir la crisis de identidad hay que atacar en el corazón de la cultura. Para contrarrestar la irracionalidad hay que dar la pelea en el campo de las ideas. Esto es supremamente interesante, porque la rebelión de los santos, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, se da de una manera que el mundo no espera que suceda, pero se da en el mismo corazón de las sociedades. Cuando los santos se rebelan hay reformas, cuando los santos se rebelan hay nuevas tecnologías, cuando los santos se rebelan hay logros específicos en lugares donde no hay derechos y donde no hay protección de la dignidad humana. Cuando los santos se rebelan hay repercusiones interesantes. Sin embargo, Jesús dice lo siguiente a los santos. Mateo capítulo 10, versículo 16 dice: los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. El pueblo de Dios entonces entiende que su rebelión contra todo aquello que gobierna este mundo acarrea consecuencias. Las fuerzas de este mundo tratarán de callar la rebelión de los santos, quitando cosas esenciales. Cuando los santos se rebelan y cuando los santos de esta época se rebelen, el mundo tratará de imponerte, perseguirte, hostigarte. La palabra que se usaba hace mucho tiempo para matar a aquellos que pensaban diferente a la Iglesia Católica era blasfemia. Fácilmente a un científico que descubría algo se le decía que había cometido blasfemia y por eso era ejecutado públicamente. Si un cristiano, por ejemplo, como Juan Hus y Juan Wycliffe, precursores de la reforma de Lutero,
decían lo que decían contra el sistema de su momento, eran acusados también de blasfemia y morían a manos de quienes en su momento implantaban la forma de pensar religiosa. Ahora esa palabra blasfemia no se usa, solamente se ha transformado. Ahora le decimos odio. Todo lo que esta generación escucha por parte de los santos de Dios es odio y nos acusan de ser perpetradores del odio y nos acusan de crímenes de odio. Nos dicen que los hostigamos, que los ofendemos, que los atacamos, que los discriminamos, que los segregamos por decir lo que Dios nos ha dicho que digamos en la rebelión de los santos. Esa actitud de rebelarnos contra el mundo nos lleva a proclamar lo que Dios quiere que digamos. Por eso las fuerzas de este mundo tratarán de callarnos. Y por eso Jesús dice, ustedes tienen que ir como ovejas en medio de lobos y tienen que ser astutos como serpientes. O sea, inteligentes, deben ser sabios. Y al mismo tiempo deben ser sencillos como palomas. Después de irse contra todas aquellas cosas esenciales contra nosotros, perseguirnos tratando de quitarnos la salud, el trabajo, la vivienda, la comida, nos pueden atacar en otras áreas un poco más complejas como la familia y los amigos. Y al final, si no han empezado por allí, luego irán directo a nuestro orgullo, el ego y al yo, al insulto, al increparnos, al inventar sobre nosotros, al hablar en contra de nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 17 al 20 dice, tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio de ellos y a los gentiles, pero cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Es así que hay que analizar si lo que vivimos como santos o como hijos de Dios realmente está generando un escozor en el mundo. ¿Estamos afectando al mundo con la iglesia o estamos dejando que el mundo afecte a la iglesia? Si nada de lo que decimos, hablamos o pensamos o cómo vivimos ofende al mundo, es porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Si todo el mundo nos recibe con aplausos respecto a nuestro mensaje, estamos haciendo algo mal. No es ofender al hablar duro. No estamos hablando de que la rebelión de los santos debe ofender a los demás por hablar duro. No es increpar a los demás o ir por ahí imponiendo nuestro punto de vista. Es pensar lo que Dios piensa, es hablar lo que Dios quiere que hablemos, es sentir lo que Dios quiere que sintamos. Todo eso nos llevará a hacer todo lo que este mundo odia. Si decimos lo que Dios quiere que digamos, si pensamos lo que Dios quiere que pensemos, el mundo nos va a odiar. No importa dónde estés, delante de tu jefe, delante de un juez, delante de un agente de la justicia, delante de quien sea estarás en paz, porque las palabras que digas en tu defensa no serán tus palabras, serán las poderosas palabras de Dios. La rebelión de los santos nos llevará a hablar lo que Dios quiere que hablemos. No serán nuestras palabras, sino serán las que Dios pondrá en nuestra boca. Mateo capítulo 10 versículo 22, por causa de mi nombre todo el mundo los va a odiar, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Si bien no hay obras salvíficas y es lo que creemos los cristianos, no hay nada que podamos hacer para ser salvos. El ser firmes en la fe conmueve el corazón de Dios. Ser firmes en nuestras convicciones, ser firmes en lo que creemos, hace que el corazón de Dios se conmueva a misericordia a nosotros. Sostener la fe hasta el final, pase lo que pase, conmueve el corazón de Dios. Mateo capítulo 10 versículo 27 dice, lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Los santos comunican lo que Dios nos ha hecho saber en el secreto, en lo privado o en la iglesia.
El pueblo de Dios clama con fervor y entusiasmo el mensaje de su Maestro, el mensaje que duele, que revela y que pueda que moleste, pero que es el único mensaje que gratuitamente nos conduce a la vida eterna. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33 dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. La rebelión de los santos es ahora. La rebelión de los santos no es después, porque tal vez no haya un después. Si tú quieres que Dios hable de ti en el cielo, habla de Dios aquí en la tierra. Los santos entienden que deben hablar de Dios aquí en la tierra, ahora mismo. Proclamar a Dios ahora para que Dios en la otra vida hable de nosotros. Hablar públicamente de Dios de la manera que Dios quiere que hablemos testifica y nos ayuda a permanecer firmes en la fe. La rebelión de los santos se da cuando haces lo que nadie espera que hagas con las cosas trascendentales de la vida, las cosas profundas y la forma en que se vive. Revélate ante el pecado que gobierna tu vida y tu casa. Esa es la primera acción que debes hacer para ser parte de esta gran rebelión de los santos. También revélate contra el sincretismo de ideas que mezcla el cristianismo con ideologías inexactas. Revélate contra eso. Revélate contra la falta de amor, comprensión, comunicación que pueda haber en tu casa. Revélate proponiendo nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de pensar en ciertas cosas que siempre han sido correctas. Revélate contra la hostilidad que hay en tu barrio. Revélate contra la indiferencia que hay en tu comunidad con respecto a alguien o a algo. Revélate contra las dinámicas tóxicas y enfermizas que hay en tu casa. Consumo de material innecesario, sobreconsumo de tiempo en cosas poco productivas, malgastar el tiempo. Los santos se revelan en las cosas que el mundo no espera que se revelen. Y eso atrae una guerra sobre los santos. ¿Cómo cambiamos nuestro mundo? ¿Cómo cambiamos la realidad de nuestro hogar? ¿Cómo cambiamos la realidad de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro pueblo, de nuestro país? Cuando los santos se revelan, entienden que la única manera de cambiar esas diferentes realidades es viviendo y diciendo la verdad y al final asumiendo las consecuencias. Observo que hay mucha gente en el pueblo de Dios que quiere decir la verdad, pero no se atreve a hacerlo porque no quieren asumir las consecuencias que eso podría traer. Naturalmente entiendo que mucha gente se aleje de querer hablar verdad, compartir verdad y comunicar verdad debido a que pueden haber consecuencias en su trabajo, en su comunidad. Obviamente, pero como lo hemos leído, Dios a través de la persona de Jesús dice: ustedes, yo los he enviado. Si Jesús nos ha enviado, tenemos completa certeza de que Él no va a llevarnos a algún lugar donde Él no haya estado primero. Él fue a la muerte, y si nos llevara a la muerte estaremos tranquilos porque Él ya pasó por allí y la venció. Esto es importante tenerlo en cuenta. Dios nunca te va a llevar a hacer algo, o nunca te va a llevar a un lugar, o nunca te va a pedir que digas algo que Él no haya dicho, un lugar en donde Él no haya estado, o algo que Él no haya hecho. La victoria está de nuestro lado ahora. Hay que creer en esta rebelión. Las consecuencias son inevitables. No podemos evitar las consecuencias de decir la verdad y hablar verdad. Claramente hoy el mundo acepta que Dios lo ama. ¿Quién no le gusta que le digan que Dios lo ama? Pero asimismo el mundo acepta que el universo igualmente ama, que el zodiaco igualmente habla. El sincretismo que hoy reina en el mundo es un sincretismo peligroso.
que no puede tocar al cristiano. Creer que ser cristiano es cool y ser famoso o ser tendencia o ser diferente en tu comunidad, ser cristiano es solamente una cuestión de relación y no de religión, es simplemente minimizar como uno quiera las consecuencias inevitables que es ser parte de la rebelión de los santos. Decirle no al mundo, a las formas que el mundo da, a las formas que el mundo provee, decirle no al mundo es nuestra principal rebelión y forma de hacer las cosas. No tengas miedo. Querido amigo que me escuchas en internet, en cualquier lugar, y que eres parte del pueblo de Dios, no tengas miedo. Di la verdad, vive la verdad y asume las consecuencias de esa verdad. Así y únicamente así enfrentaremos la guerra que está sobre nosotros. Wake up, war is upon you. La guerra está sobre ti, despierta. El diablo le ha puesto precio a tu cabeza, el diablo te está persiguiendo, ya no te está tentando con cosas banales, el enemigo te está buscando confundir ideológicamente. Por eso Pablo, cuando le escribía al joven Tito que estaba pastoreando y liderando iglesias, Pablo le decía a Tito, no te dejes confundir por filosofías huecas. Y estamos en la época de las filosofías huecas, por excelencia. Hoy estamos en medio de una generación contraintuitiva. Estamos frente a una generación que promulga la pérdida del sentido común. Una generación que le da prioridad a su idea y trata de universalizarla para que todos aceptemos que su idea, que su autopercepción, que su ideología es correcta, cuando la Biblia es exacta en decir que son filosofías huecas. Estamos ante la generación que trata de ridiculizar la realidad, que trata de mitificar la verdad y que trata de reformar la libertad, la autoridad. Todo este tipo de cosas tratan de deconstruirlo. Por eso ahora te llamarán, si promulgas estos mensajes de salvación y de arrepentimiento, te llamarán odiador, fascista, te llamarán de mil maneras porque hay una guerra sobre ti. Despierta, la guerra está sobre ti, sobre tu cabeza. ¿Y cómo enfrentamos esa guerra? Bueno, hagámonos parte de esta rebelión de los santos. Ok, muchas gracias por escucharme. Espero me puedas seguir directamente en mis redes sociales. Me encuentras como Joan Contreras en Facebook, Instagram y Twitter. Pero también me encuentras en YouTube como Opinión y Pensamiento. Y en mi canal de música en YouTube como Joan Contreras. Allí puedes acceder y conocer más de mi material. Te espero en la siguiente tercera parte de esta serie llamada La Rebelión de los Santos. Que estés bien. Dios te bendiga.